Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo podcast de Comedo. El día de hoy estamos con el doctor Serafín Romero. Yo soy la doctora Lemionet. El doctor es médico cirujano egresado de la UNAM. Él hizo ginecología en el Hospital General de México y ahí también se formó como colposcopista. Actualmente es presidente de COMEGIC, que es el Colegio de Colposcopista de México, y el doctor tiene también un entrenamiento en robot y tiene muchísima experiencia en colposcopía. El día de hoy vamos a hablar de BPH en el varón, la tierra de nadie. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Me gustó eso de la tierra de nadie. Exacto, está muy bien. Es que sí, es a ver si logramos establecer parámetros, ¿no? Un poquito. Sí, fíjese que es una pelea de hace muchos años. No pelea, pero sí es una inquietud. Porque para empezar, el tema del varón es un tema un poquito de costumbres, ¿no? Y de malas ideas en el sentido de que ¿quién ve al varón? Por ejemplo, ¿no? Tierra de nadie, ¿quién ve al varón? Si la ve la dermatólogo o el dermatólogo, porque también están tratando piel. Y estamos hablando específicamente de BPH, entonces el BPH es una infección que se ve en mucosas y se ve en piel prácticamente. Entonces hay quienes dicen, bueno, lo va a ver la dermatóloga, lo va a ver el ginecólogo, pero ¿cómo el ginecólogo al varón, no? O lo va a ver el urólogo. Y si nosotros nos vamos en la formación médica de cualquiera de estos tres médicos, podríamos decir que los tres lo pueden ver, pero al mismo tiempo el que está capacitado realmente para ver al varón es alguien de esos tres que tenga un adiestramiento en colposcopía, ¿no? Okay. Cosa que no se da en el tema dermatológico, no existe la colposcopía dentro del tema dermatológico, okay. Son expertos en piel, pero ya en algo más profundo como el papiloma, a veces tampoco lo quieren tratar ellos, porque ellos no hacen tratamientos quirúrgicos como lo hacemos nosotros, los ginecólogos colposcopistas. El urólogo, pues no ve colposcopía tampoco, ¿no? Entonces el urólogo además como que minimiza un poco el tema del varón. Y el ginecólogo, el varón no quiere ir, porque dice, ¿y cómo voy a estar en la sala de espera del ginecólogo? ¿Sí? Siendo que curiosamente yo opino, y desde el colegio donde yo lo represento, que es el COMEGIC, sí vemos al varón en esas circunstancias. En el tema de virus del papiloma, ¿por qué? Porque atañe al tema de relación de pareja, ¿no? Entonces las mujeres, y usted lo sabe muy bien, cuando las mujeres se acercan a nosotros por un tema de infección de virus del papiloma, preguntan, ¿y quién va a ver a mi esposo? ¿Quién lo revisa? ¿Él se revisa? ¿O lo mando con quién? ¿No? Entonces sí es tierra de nadie. Sí, justamente esa es una de las dudas que siempre surgen en la consulta, ¿no? Después de que ya revisamos a nuestra paciente, hacemos el diagnóstico de BPH o alguna lesión, la siguiente pregunta es, bueno, ¿quién me pasó esto? Si fue mi pareja. Y dos, ¿quién va a ver a mi pareja? Porque efectivamente, probablemente los urólogos, como no ven la repercusión de esto, porque tienen pacientes mujeres, probablemente eso los lleve a minimizar la atención de los hombres, ¿no? Entonces, pues esta sería como la primera pregunta. ¿Qué hay que hacer después de que ya diagnosticamos a nuestra paciente mujer? ¿Es necesario revisar al varón? Si no, ¿y qué estudios serían los que hay que hacer? Fíjese que en los años 80, cuando empezó el boom de la colposcopía, ahorita como que ya la colposcopía está tomando su justa dimensión, pero en los 80, 70, que fue el boom de la colposcopía en nuestro país, en aquella época, me voy a remontar un poquito como los antiguos, y además estos podcasts son como, es informativo científico, pero además es un tema, es una manera relajada de poder transmitir el conocimiento, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pues vamos a hacerlo así, o lo estamos haciendo muy agradable así. Y bueno, en esa época, a todos los varones que sus parejas tenían lesión, los citábamos en el hospital para revisarlos, ¿no? Okay. Porque lo que se acostumbraba era eso, había que ver al varón, pensábamos que en el varón, una mujer que tenía virus de papiloma, él iba a tener manifestaciones clínicas de papiloma y entonces se citaba al varón. Y curiosamente, entre las anécdotas que sucedían es que muchas veces al varón hay que biopsiarlo o se tenía que biopsiar. Si había una lesión para confirmar el diagnóstico, pues biopsia. Entonces le decíamos al varón, te tengo que biopsiar. ¿Y cómo es la biopsia, doctor? Pues con una tijera, ¿no? Entonces yo creo que ellos se imaginaban una gran tijera sí. Y nos decían, bueno, sí, doctor, ahorita vengo, voy al baño. Y nunca regresaban, desaparecían. Entonces, en el tema de cuándo revisar al varón, realmente el varón hay que revisarlo siempre y cuando él se detecte lesiones.
Algo de Tierra de Nadie es porque además el varón curiosamente es pudoroso, aunque no pareciera, ¿no? Y no hemos visto una consulta, y más cuando se tiene que enfrentar a mostrar los genitales, ¿no? Pudoroso y miedoso. Pudoroso, miedoso, exactamente, así somos. Y entonces, generalmente entre varones se platican entre ellos, oye, y a mí me salió esto, pues quítatelo con esto, o no sé, te voy a mandar con mi médico general, etcétera. Y entonces es donde empieza el calvario del varón, porque no hay un lugar en el sector salud dirigido específicamente para el varón. Lo tenemos para la mujer. Está el tema de salud reproductiva, ¿no? En donde está el Día Internacional del Cáncer Cervicuterino, en donde está la promoción y prevención para el CACU, promoción y prevención y el tema de lactancia materna, reproducción que es con planificación, etcétera, etcétera. O sea, todo el equipo, y es muy bueno porque finalmente el cáncer de la mujer, y más el cáncer ginecológico, es el segundo, ¿no? El cervicuterino. Pero para el varón no existe un lugar donde dice, yo como varón tengo que ir a una institución porque ahí es específicamente para el tema de varón me van a revisar. Y no. Entonces se vuelve el tema de nadie. Entonces las parejas, y lo tenemos en la consulta, ¿no? Generalmente tras bambalinas platicábamos eso. En la consulta llega la paciente, la diagnosticamos con una lesión de papiloma y nos dice a mi pareja que hay que hacerle. ¿Lo tengo que revisar? La respuesta es no. O sea, no inicialmente. No a menos que tenga lesión. No a menos que tenga una lesión visible. O nosotros les decimos a las pacientes que traigan a su pareja cuando la paciente tiene persistencias de lesión. Aquella mujer que tiene una persistencia o que tiene una, que la intentamos tratar y esa lesión persiste y persiste, entonces le pedimos que traiga a la pareja para nosotros revisarlo, porque hay parejas que se revisan, pero normalizan lo que tienen, ¿no? Es algo muy común. Tengo esta verruguita o este granito, pero ya tiene como 10 años, ¿no? Entonces normalizan sus lesiones y resulta que sí tienen. Es la única indicación realmente para poder ver. Y ahora con el tema del hombre que tiene sexo con hombres, bueno, también ahí se le sugiere al varón que si su pareja tiene lesiones, bueno, él tiene que revisarse primero de manera autónoma. Si se ve una lesión, entonces ya, al médico. ¿Qué médico? Bueno, pues el que tenga más experiencia a su alcance, ¿no? Idealmente un colposcopista, idealmente, y en su defecto puede ser un dermatólogo o un urólogo, pero idealmente debe de ser alguien que tenga una... ¿Por qué? Porque ellos no hacen colposcopía y es muy importante decir que hay lesiones papulares o lesiones condilomatosas planas que no se ven tan fácil al ojo humano, ¿no? Claro, por eso es importante la revisión del ojo experto. El ojo experto y el tacto, ¿no? Entonces el varón si se siente, aunque no se vea, pero se siente un relieve, algo anormal, entonces sí vale la pena ir al médico. Y después viene la pregunta muy común de la pareja que nos enfrentamos mucho. Bueno, doctor, para mi pareja, ¿él me lo pegó o cómo? Esa es una pregunta que es muy cuidadosa de responder. Pregunta de los 64,000. Hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque el ginecólogo o cualquier médico no debemos de ser ni jueces ni decir algo que no nos consta. Y es un problema que se puede presentar y se presenta muy frecuentemente, sobre todo en mujeres muy feministas, nos ha tocado, en donde nos llegan a la consulta, es que la paciente me dijo, mi doctora me dijo anterior que él había sido. O sea, no podemos categorizar de esta manera. ¿Quién me lo pegó? Pues sí, en algún momento hubo un momento de transmisión sexual porque el virus de papiloma y ahora el cáncer de la mujer, el ginecológico, específicamente el cervicuterino, decimos que es un cáncer de transmisión sexual, ¿no? ¿Y por qué? Porque la única vía, o no la única, pero la gran mayoría de casos es por vía sexual, el tema de transmisión de virus de papiloma. Sabemos que existe la vía directa, ¿no? A través de la madre, pero generalmente es por transmisión sexual. Entonces, ¿quién me lo pegó? Pues sí, alguna de tus parejas sexuales. ¿Quién? Pues no sabemos. Ahora, si tú has tenido una sola pareja sexual en toda tu vida, y acordémonos que el virus de papiloma se transmite no nada más con penetración, sino la transmisión es piel-piel o piel-mucosas. De tal manera que por eso el preservativo no evita al 100% la transmisión del papiloma. Ojo, no podemos decirle a la paciente que el condón no sirve para evitar la transmisión de virus de papiloma. No sirve al 100%, pero disminuye sí, porque si no, entonces, bueno, vamos a hacer una revolución ahí y acordémonos que existen otras infecciones, ¿no? Aparte del virus de papiloma. Pero en la realidad, en la parte científica, no evita la transmisión sexual de virus de papiloma el preservativo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque la transmisión es piel-piel. Entonces, alguna de las parejas, aunque no hayan tenido coito, ¿no? Pueden transmitir el virus de papiloma. Y si nos remontamos a la escuela, a la época de la primaria, de la secundaria, nos vamos a dar cuenta que los chicos y las chicas cada vez
tienen conductas sexuales más tempranas o jugueteos sexuales, ¿no? Tampoco se trata de que yo agarré esta mesa y había papiloma y me lo pegué, ¿no? Como en aquella época donde teníamos una paciente con papiloma y ¿qué pasaba? Bueno, le echaban cloro a toda la sala. Fuiste al baño. Fuiste al baño, o sea, no, sí público. necesariamente es por contacto sexual, no necesariamente es por penetración. Eso me parece muy importante porque creo que más allá del diagnóstico, bueno, no más allá, pero esa es una de las principales preocupaciones de las mujeres. ¿Quién me pegó esto? Y efectivamente creo que no nos toca ser juez, y al contrario, creo que nuestra responsabilidad como médicos es tranquilizar a nuestra paciente. O sea, pues la verdad es que es imposible saberlo. Sí, es imposible, ¿no?, saberlo, sobre todo si ella ha tenido más de una pareja sexual. Exacto. O sea, con una más que haya tenido, bye. Aunque ya, no haya habido penetración. O sea, que no haya habido penetración. Es muy importante eso. Y la otra es, ¿cuándo me lo pegaron? ¿Cuánto tiempo tiene mi lesión? Bueno, y lo mismo sucede para el varón. Cuando el varón viene con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Tengo una lesión, me salió una verruguita, nosotros lo revisamos, hacemos una penescopía o androscopía, como le quieran decir, porque también es un término ahí que se discute como si el chile en nogada es empanizado o no, ¿no? O es capeado o no. Igual aquí, ¿es penescopía o androscopía? Como le quieran llamar, ¿no? La verdad es que para mí es práctico, es penescopía, pues sí, porque estamos usando el colposcopio, ¿no? O androscopía porque es un varón, ¿no? De andrógino. Pero incluso si nos vamos al tema de andrógeno, pues también habría alguna discusión de sintaxis, pero bueno, el tema es de que sí, y ahí vemos la lesión y entonces nos pregunta desde cuándo la tengo o cuándo me la infectaron. Yo tengo con mi pareja 3 meses o 6 meses. Fue, ¿no? Entonces tampoco podemos decir fue ella porque no tenemos la certeza. Claro. Acordémonos que en la historia natural de la enfermedad del virus de papiloma, para que aparezca una lesión deben de pasar de 6 meses a 30, 40 años, en algún momento de la vida. Entonces, si ese varón, y hay que explicarle eso, si tú has tenido relaciones sexuales o has tenido contacto físico sexual con alguna otra persona tiempo atrás, desde ahí puede haber sido. Okay. No hay manera, ¿no? Entonces, esa es una de las preguntas, ¿cuándo? La otra, ¿quién? No, pues el quién no sabemos. O sea, si a ustedes les pregunta a su paciente, ¿me lo pegó mi esposo? Pues no lo sé. ¿Por qué? Porque puede ser muchas las causas, ¿no? muchos los inicios. Si él antes de ti tuvo una vida sexual con alguien o un contacto sexual con alguien, podría ser desde ahí que está arrastrado. Porque incluso genera divorcios, ¿no? No, genera divorcios y genera demandas. Sí. Si nos vamos a la CONAMED del año pasado, por lo que antes de venir aquí me puse a estudiar un poco, y hubo 19 demandas por el tema precisamente de el dimes y diretes, de que el médico decía que el paciente, su pareja le había pegado el virus de papiloma. La pareja se defiende. ¿Y qué dice? Pues compruébeme que yo fui. ¿Y cómo se lo compruebas? No, pues imposible. No hay manera de comprobarlo porque no existe un estudio clínico, es algo muy importante, porque también lo vemos en la práctica médica privada. Te voy a hacer este estudio, este cepillado, etcétera, para saber desde cuándo lo tienes. No hay manera de saber cuándo, ¿no? Entonces el varón, a pesar de ser muy simplista, de repente pareciera el tema en el varón, pues sí tiene ciertas repercusiones de malos vicios en la práctica médica. Justo regresando a lo del varón, porque nos desviamos, es que es un tema muy amplio. Ya llegó el varón con una lesión, ¿qué estudios hay que hacerle al varón? De primera instancia es una visión ocular, a ojo normal, y después sí una penescopía, que tiene una técnica la penescopía. ¿Qué usamos para la penescopía? ¿Qué es la penescopía, doctor? Bueno, la penescopía es ocupar el mismo equipo que ocupamos para la mujer en la colposcopía, ¿no? El colposcopio, que un microscopio que amplifica, ¿verdad? Que tiene unos filtros de luz para que nos ayude a ver la diferencia de vasos. Y también lo ocupamos en el varón y ocupamos igual el ácido acético. Ahí en el varón, lo que sí, cuando hacemos una androscopía o una penescopía, tenemos que bañar todos los genitales. Lo que es el pubis, lo que es el escroto, lo que es el pene, en general, todos los genitales, y no menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque acordemos que tiene piel. La piel, al estar queratinizada, tarda más los fenómenos que produce el ácido acético, que es al 5%. No le pongan al 10% porque nos ha tocado eso. Que por eso es muy importante también el tema de los cursos de colposcopía, que sean bien dirigidos. Entonces, el ácido acético del 3 al 5%, bañando los genitales, esperándose mínimo 5 minutos y ocupamos el colposcopio. Ahora, tenemos que tener un ojo experto. ¿Por qué? Porque hay zonas acetoblancas reactivas normales, que no significa que haya una lesión de virus de papiloma. Entonces, cuando tenemos estas zonas, tenemos dos opciones. Si tenemos un buen ojo clínico, podemos tratarlas, ¿sí? Y si no, bueno, tenemos que biopsiarlas. Es muy importante
tenemos que afinar ese ojo clínico y ese criterio diagnóstico para saber cuál biopsiar y cuál no. Porque un condiloma florido, tradicional, pues no vale la pena biopsiarlo. Sin embargo, si somos ortodoxos, toda lesión que vamos a tratar tendríamos que biopsiarla. ¿Cómo la biopsiamos? Dos maneras, ¿no? Hay dos maneras. Hay cremas anestésicas muy buenas, que con eso nos ayuda a poner en un estado adecuado de sensibilidad del pene para poder tomar una biopsia que puede ser con una tijera de iris, ¿no? Muy finita, o puede ser con una hoja de bisturí con mucho cuidado, ¿sí? O con un punch que se usa para, a veces para vulva, ¿no? Pero generalmente con una tijera de iris es maravilloso si es que necesitamos biopsiar. O la otra es infiltrando, ¿no? Infiltrando, y con eso tomamos la biopsia, y es lo que le tenemos que hacer al varón. No se debe de hacer al varón un cepillado, no sirven de nada los cepillados uretrales. ¿Por qué? Porque el cepillado uretral que se manda de rutina, muchos médicos mandan de rutina. Tú tienes virus de papiloma, que tu esposo se haga este estudio. Entonces va el esposo al laboratorio y resulta que es un cepillado uretral, no sirve de nada. Porque además recordemos que la historia natural de la enfermedad en el varón es muy diferente o tiene ciertas diferencias en relación a la mujer. El estado inmunológico del varón tiene ciertas diferencias al de la mujer. Entonces la expresión viral es muy diferente. ¿Y qué sucede ahí muy frecuentemente? Encontramos al varón sin lesión en ese pequeño cepillo de 1.5 centímetros, ¿no? Fíjense que el cepillado uretral es citológico, nada más nos va a tomar una muestra de la zona que él tome, ¿no? Entonces nos sale negativo y la pareja es positivo, explíquenle, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esa información con el varón, sobre todo cuando estamos hablando de parejas hombre-mujer. Cuando es hombre-hombre es un poquito diferente porque ahí la apertura sexual es totalmente diferente. Que nos tenemos que acostumbrar, digo, si no les gusta atender parejas hombre-hombre, pues desde un principio esa consulta niéguenla porque no van a sentirse a gusto. Pero si no tienen eso que cada vez es más popular, ¿no? Habrá que aprenderle. Entonces, el cepillado no sirve de nada, la citología uretral no sirve de nada. Hay quienes toman cepillado, pero para PCR, ¿no? Bueno, ok. Pero el PCR también hay controversias. Si lo vamos a tomar de dentro de la uretra, si lo vamos a tomar del cuerpo del pene, si lo vamos a tomar de la zona testicular, o si le vamos a pasar el cepillo de la PCR por todos lados. Esa controversia, que es una controversia con poco fundamento, porque para empezar no vale la pena hacerla. Entonces, si no vale la pena hacerla, ¿por qué no estamos peleando de dónde tomarla? ¿No? Sí, claro. Entonces, no hagan gastar de balde a su paciente, porque además es un estudio que no le va a servir. ¿Cómo para qué hacemos una PCR? En una mujer las PCRs están sus indicaciones muy precisas, no se hacen a población abierta, no se deben de hacer a población abierta, en el varón mucho menos. Entonces, para resumir, ¿qué le vamos a hacer al varón? Porque si no yo me explayo mucho, ¿no? Es un tema que me gusta. ¿Qué le vamos a hacer al varón? Observación, androscopía. Observación, si hay lesión, lo mandamos y androscopía. Androscopía y su biopsia, en todo caso, si ustedes no raspado. tienen, no raspado. Perfecto. No cepillado uretral, no cepillado testicular tampoco. Perfecto. PCRs tampoco. O sea, no vale la pena hacérselas. Última pregunta, vacunación en los hombres, porque ya en mujeres está como ya más establecido, las niñitas de 12 años llegan a vacunarse, pero ¿qué pasa con los hombres? Bueno, los hombres, al principio cuando salió el tema del boom de las vacunaciones, sabíamos que la recomendación era solamente para mujeres de 9 años en adelante, ¿no? Y hasta que antes que tuvieran vida sexual, ¿no? Eso ha ido cambiando en el transcurso de los años, porque también hemos aprendido más del virus de papiloma, hemos aprendido más de la respuesta inmune de las vacunas, e incluso ya podemos tener cursos o pláticas muy intensas en un congreso o es un buen tema para un podcast, por ejemplo, el tema de vacunación de papiloma hombres y mujeres. Y bueno, se ha extendido esto. Ya después la FDA recomendó en el 2014 la vacunación para varones. Okay. Acuérdense ustedes que la vacuna que existe en México, prácticamente en el mundo hay 3 vacunas. La bivalente, la tetravalente y la nonavalente, ¿no? En México solamente tenemos de las 2 y prácticamente ya nos queda una. Teníamos la bivalente y la tetravalente. Ambas vacunas protegen contra los mismos virus de alto riesgo, que es el 16 y el 18. ¿Y por qué escogieron estos? Porque son los virus más frecuentes dentro del cáncer cervicuterino. El 70% son por estos virus. Y después, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que se le agregan dos virus más a la tetravalente, que es el 6 y el 11. ¿Y ese para qué es? Para condilomas, para lesiones de bajo grado tipo condilomas o verrugas genitales. Acuérdense ustedes que en el varón también puede tener 3 variantes de condilomas.
los acuminados, los verrucosos y los papulares, ¿no? Okay. Entonces, o los planos, ¿no? Planos, verrucosos y papulares. Entonces, se recomienda la vacunación. ¿Por qué? Primero, porque ellos pueden padecer la enfermedad de condilomatosis, que la condilomatosis no se asocia a cáncer de pene, pero sí son lesiones muy infectantes, muy infectantes, y segundo, pueden ser destructivas, ¿no? O sea, hay varones que tienen unas zonas de condilomas espantosamente altas, y entonces, bueno, pues ahí viene el tema de la recomendación. Ya después se siguió evolucionando esto, y actualmente tenemos la nonavalente, no en México, pero pues en el mundo está desde hace ya varios años, y también está enfocada al tema de la disminución de la transmisión del cáncer o la producción o la aparición de cáncer orofaringio y colorectal o anorrectal. Ahora, de ahí que la recomendación no está abigarrada de que hombres y mujeres menores de 49 años idealmente deberían tener la vacuna nonavalente, ya de pérdida la tetravalente, ¿no? Esto que estoy diciendo ahorita, seguramente en unos meses, en un año o 2 años puede ser que cambie, pero el día de hoy es una recomendación del FDA, nonavalente, hombres y mujeres menores de 45, 49 años. ¿Qué pasa si yo tengo 40 y 50 y me la pongo, no? Pues nada, no pasa realmente nada. ¿Y qué pasa también con el tema de las vacunaciones que tenemos? Y en el varón aplica muy bien. El tema de la vacunación aplica en la protección cruzada, ¿no? Donde además de proteger contra el 9, el 16, el 11, el 18 y el 6, bueno, hay varones y mujeres, pero bueno, hablando del tema de varón, que desarrollan inmunidad o protección inmunológica contra otros grupos virales de alto riesgo, que son los que nos preocupan. Varones, todos vacúnense, tienen hijos varones, vacúnenlos. Efectos secundarios de las vacunas son los mismos que en cualquiera que usamos vacunas virales, ¿no? De virus vivos, porque una cosa, cuando es RNA es diferente, pero en este tipo de virus, que son virus como tal, bueno, pues los riesgos, el principal más reportado en el mundo, que es muy bajito, pero bueno, está reportado el Guillain-Barré, ¿no? Lo mismo sucede para el varón. Entonces, varones se pueden vacunar, idealmente sí, para el tema del virus 6 y 11, que son de verrugas acuminadas, y también para el tema de transmisión o transmisibilidad de virus de alto riesgo para la mujer. Independientemente de las relaciones sexuales. Así es. Y es el mismo esquema. Es el mismo esquema, cero. Ahorita ya estamos poniendo, hay un ensayo, bueno, no es un ensayo, pero ya también una de las indicaciones es 2 vacunas nada más en etapas adultas, que es 0 y 2, hoy y en 2 meses, y nada más, ¿no? La tercera vacuna ya se está diciendo que puede ser que no sea tan útil, no que no sea útil, que ya sería un exceso en colocarla, pero inicialmente el esquema de vacunación se describió y se indicó 026, ¿no? Ya después vino el esquema de Quebec, que no aplica para varones, el esquema de Quebec aplica más para mujeres y para el tema gubernamental, pero prácticamente la respuesta es varones, sí, vacúnense, tienen hijos varones, recomendación, sí, vacunarlos, y aunque hayan pasado ya y hayan tenido vida sexual, ¿no? Porque esa es otra, ya tengo vida sexual, ¿ya para qué? Pero tengo 16 años, me la pongo, pero por supuesto tú ponte todas. Claro, sí. Sí. Doctor, pues creo que tocamos los temas más importantes, no sé si algo más yo creo que vamos a hacer un resumen de tratamiento en el varón, ¿no? Tratamiento para ya cerrar con este podcast. Tratamientos en el varón. Tratamientos en el varón tenemos los tratamientos ablativos y los tratamientos químicos, ¿no? Entre los químicos hay un arsenal. Tenemos el imiquimod, tenemos el 5-fluoruracilo, etcétera, también aplica para ellos, tenemos el tricloracético. ¿Cuál es el mejor tratamiento para el varón? El que tengan en la mano y el que sepan utilizar. ¿Sí? Algo maravilloso para el tratamiento del varón cuando estamos viendo lesiones por papiloma en relación a condilomas o que no la confundan con las perlas del glande, glándulas perladas, porque hay quienes, quiero entender yo, que por ignorancia las tratan. Esas no se deben de tratar, a menos que el varón quiera, por el tema de que le incomodan, que hay quienes las tienen muy grandes, hipertróficas, no les gustan, bueno, sí. Y iba yo a esto porque uno de los tratamientos muy nobles para el tratamiento del varón es caro, costoso, de cierta manera en relación a otros, pero es muy efectivo, estético, funcional y de practicidad el uso del láser de CO2 fraccionado. Este uso del láser CO2 fraccionado, pues puede ser en una sola sesión. La cicatrización es muy noble y sobre todo cuando tenemos grandes condilomas. Entonces, cuando tenemos 1 o 2 condilomas, tenemos actualmente sustancias en donde son abrasivos y se colocan con un capilar, como los capilares
de cristal que existen y ahí se colocan una o dos sesiones y con eso desaparecen las lesiones pequeñas. Pero el láser es una herramienta en genitales masculinos, igual en femeninos, pero hablando del tema varón, maravilloso para el tratamiento de lesiones penianas o anoperineales o testiculares o incluso anales, porque está el virus de papiloma en el ano. Claro. ¿Sí? Y algo que nosotros vemos mucho en los diplomados que damos es en el tema anoperineal, cuando son varones que tienen sexo con hombres y que son HIV positivos, ¿cómo los tratamos? ¿No? Que es otro tema también, ¿no? Paciente HIV positivo con papiloma. Es muy común porque, bueno, si tiene HIV, pues va a tener de las enfermedades que normalmente se asocian a inmunosupresión y van a tener condilomas o van a tener condilomas anales, perineales o penianos. Entonces depende mucho, ojo, depende mucho de la cuenta de CD4 si se tratan o no se tratan. Okay. Cuentas de CD4 bajas no se deben de tratar porque van a proliferar, ¿no? A diferencia de ya cuando tienen cuentas de CD4 adecuadas, pueden usar el láser o pueden usar algún tratamiento químico dependiendo del recurso que tengan, porque a veces tenemos las herramientas todas, pero el recurso a veces no lo tenemos como pacientes, ¿no? Entonces, la herramienta que tengan o la institución a donde ustedes lo vayan a transferir, que sean instituciones que vean varones específicamente. Aquí tenemos varias en nuestro país y una muy común y conocida por todos en la Clínica Condesa, para este grupo de pacientes, ¿no? Grupos especiales de VIH positivos, porque ahí el tema del varón cambia en relación a los esquemas de tratamiento que sería para el paciente no VIH positivo en el varón, ¿no? Muchas gracias, doctor. No, de qué, un gustazo. Me queda claro que es un tema enorme y mi principal conclusión de esto es que definitivamente tenemos que apoyarnos de los expertos porque probablemente no sea un tema que estemos acostumbrados a tratar como ginecólogos, ¿no? Creo que eso es indispensable tenerlo en la mente. Pues nada, doctor, muchas gracias por su participación. Padrísimo, ¿no? Muchas gracias a usted, doctora, muchas gracias a Comego, ¿no? Gracias, sí. Por un Comego sin fronteras, que es el eslogan, ¿verdad?, actual de un Comego sin fronteras, porque esto que estamos hablando seguramente va a llegar a muchos lugares. Muchísimas gracias, colegas. Y bueno, pues la educación médica continua, hay que tenerla siempre como médicos y esta es una herramienta fabulosa para eso. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias a todos.